Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hemos cantado, hemos leído la palabra del Señor, hemos orado y ahora nos toca la parte de escuchar la palabra del Señor predicada. Y así es que le voy a invitar a mi hermano Guillermo. Él nos trae la palabra en esta noche y que sea de bendición y de edificación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Cristo es el que vive, hermanos. A Él le damos la gloria y el honor. Amén. Para siempre, hermanos. Así es, amén. Porque Él hizo el sacrificio para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Nos sacó de las tinieblas, de luz admirable. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor, hermanos, por el privilegio que me concede para que veamos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver, amados hermanos, la palabra de Dios de nuestro Padre. En la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Lo vamos a titular, amados hermanos, institución de la cena del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Corintios. 11:23. Primero. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, siempre dejó instrucciones a su iglesia. Amén.
Cualquiera, amados hermanos, que añada, mis hermanos, un ministerio, buena obra desea. Pero es necesario, amados hermanos, que aquel que anhela un ministerio sea enseñado en la sana doctrina de la palabra. Amén. Porque la verdad es, amados hermanos, que la palabra del Señor está llena de misterios. Y si uno no tiene la enseñanza de la sana doctrina, viene a ser indocto a interpretar mal la palabra para su propia perdición. Aquí dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque yo recibí del Señor. Gloria a Dios. El Señor, cuando celebró, amados hermanos, la Pascua de la Santa Cena, mis hermanos, en San Lucas 22, 19, 20. Allí Él, amados hermanos, Él la dio como ejemplo a sus discípulos. Y ordenó, amados hermanos, que eso se hiciera en memoria de Él. Todos los días tenemos que estar, mis hermanos, con nuestra mente puesta en memoria de Dios. Amén. No van a pensar que hacer eso es ser religioso. No. No es ser religioso. Religioso es aquel que profesa y no cumple. Dice la palabra de Dios que serán como huertos plantados junto a corriente de agua. Que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Es necesario, mis hermanos, que una iglesia, mis hermanos, vaya creciendo, mis hermanos, y vaya enseñando la sana doctrina como está en la palabra, y deben de haber ancianos preparados, celosos de esa obra, amados hermanos, de la sana doctrina, para que estén, mis hermanos, observando. Juzgad vosotros, dice la palabra. Siempre, mis hermanos, en una iglesia deben de haber ancianos, mis hermanos, bien enseñados e instruidos a través del Espíritu Santo para ir corrigiendo lo deficiente. Para eso son los ancianos en la iglesia, para corregir lo deficiente. Y yo, amados hermanos, allá en mi tierra, amados hermanos, llegué a formar parte de los ancianos desde muy joven. Y fue sido instruido, amados hermanos, por el Señor para ser celoso de la palabra, y tenía, mis hermanos, buenos encontronazos con el pastor. Sí. Porque el pastor hacía uso de la palabra, amados hermanos, para el beneficio de él. Y eso, mis hermanos, es una obra impía. Y no se puede, amados hermanos, ser así, amados hermanos, porque la verdad es que tenemos un pastor de pastores allá en los cielos que va a pedir cuenta de las malas obras hechas, amados hermanos, en esta tierra. Amén. Aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo, amados hermanos, recibió instrucciones, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Había, amados hermanos, un problema en la iglesia de los Corintios. Los Corintios, amados hermanos, porque se hacía, mis hermanos, la Santa Cena, no se hacía de forma simbólica, sino que era una cena, mis hermanos, un pollo entero para cada miembro, una gran ensalada, y de vino una jarra entera, de modo que se lo echaban todo y se embolaban los Corintios. Se saciaban, y cuando llegaba el otro, ay, porque venís tarde, si ya comimos y se acabó y no hay nada, y avergonzaban a los demás.
Y entonces el apóstol Pablo, como maestro, fue, amados hermanos, instruyendo y quitando, mis hermanos, todas las cosas impías que estorbaban para poner orden en la iglesia, porque la iglesia, amados hermanos, tiene que ser una iglesia de paz. Amén. Una iglesia que cumpla al pie de la letra y todo lo que es necesario, mis hermanos, corregir, debe de ser corregido. Y allí, mis hermanos, por eso él mismo cuando termina aquí dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo llegue. Porque estaba ordenando allí, porque estaba viendo desordenado todo. Pero él había sido instruido, mis hermanos, como ministro de Dios, para poder, mis hermanos, realizar ese evento muy especial que el Señor dejó, amados hermanos, para que se hiciese en memoria de Dios. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Llegó a simbolizar el pan. Cuando lo tomó, habiendo dado gracias, dice la palabra, lo partió. Y le fue dando a sus discípulos para que comieran, diciéndole, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Miren, hermanos, qué precioso es el Señor, amados hermanos, pero llegar a cumplir ese deseo de Dios no es cosa fácil. Aparentemente se mira fácil porque solo es, mis hermanos, aquel que no discierne, que no valora, solo es, mis hermanos, de echarse el bocado, echarse la copa, fregárselo y ya. Pero no está discerniendo ni haciendo las cosas con entendimiento. Se requiere, mis hermanos, una devoción a Dios y hacerlo, mis hermanos, con fe de lo que se está haciendo conciencia de lo que se está haciendo. Y es necesario, mis hermanos, que un ministro esté bien instruido en la sana doctrina, porque no cualquiera puede participar, amados hermanos, de una santa cena. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Jesús mismo dijo, no echéis lo santo. ¿A quién dijo? A los pajarillos. Jesús así dijo, amados hermanos, que no se debía echar lo santo a los pajarillos. Los pajarillos comen de la mesa de sus amos. Está bien cierto, está bien claro eso. Este es un trato, amados hermanos, que el Señor le hace a la persona conforme esté viviendo. Pero sí, amados hermanos, dice la palabra que bien puedes arreglar tu vida. La vida, mis hermanos, se puede arreglar y Dios, mis hermanos, no hace las cosas para que le sean imposibles al hombre. Dios siempre, mis hermanos, ha dejado oportunidades para que cada uno de nosotros vaya alcanzando la perfección que más pueda en el temor de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria. Después de haber cenado, tomó, mis hermanos, también la copa. Y echó, mis hermanos, y les repartió a ellos mismos, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Allí, mis hermanos, el Señor estaba haciendo un pacto de gracia. Ya no estábamos, en ese momento, ya no estaba, mis hermanos, todo aquel que creyese ya no estaba sujeto bajo la ley. Porque la palabra del Señor habla, amados hermanos, cuando dice el fin de la ley es Cristo. Allí estaba haciendo un nuevo pacto en su sangre, mis hermanos,
para dejarnos a nosotros que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros porque es un don de Dios. Queremos, hermanos, bien clara esta palabra viva. El problema es, mis hermanos, que nosotros por no mejorar nuestra conducta delante de Dios encontramos, mis hermanos, esos tropiezos en la palabra. La palabra, mis hermanos, no es que tenga tropiezos, los tropiezos los tenemos nosotros porque no renunciamos, amados hermanos, a los deseos engañosos de la carne. Nosotros, amados hermanos, si queremos ser salvos, amados hermanos, en aquel día tenemos que renunciar, mis hermanos, a todo. Hay que valorar, amados hermanos. Hay que valorar que el galardón, mis hermanos, allá arriba en los cielos es grande. No se va a poder comparar, amados hermanos, con todo lo que Dios da, mis hermanos, de premio a la fidelidad de su pueblo. No se va a poder comparar, amados hermanos, porque la verdad es, mis hermanos, que todo aquel que se pierde, dice la palabra, que irá a una destrucción eterna. Va a ser, mis hermanos, ese día muy lamentable. Dios, amados hermanos, mire, solo para la Santa Cena nos exige, amados hermanos, cómo debemos de ser, no solo para la Santa Cena, porque no debemos de tener, mis hermanos, dos caras para servir a Dios. Una sola cara, una sola conducta, amados hermanos, todos los días de nuestra peregrinación. Fíjense bien lo que dice la palabra. En los Hebreos, capítulo 10, versículo 28 al 29. Una, amados hermanos, una sentencia bien dura al que violara la ley de Dios dada a Moisés. Hebreos 10, 28 al 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nos damos cuenta, mis hermanos, por violar la ley de Moisés. A pesar, mis hermanos, en aquel tiempo fue una ley primaria. Pero cuando vino la gracia fue quitado lo primario y quedó, mis hermanos, en una cosa secundaria porque Cristo la cumplió. Y sin embargo, mis hermanos, antes era más peligroso, porque violar la ley de Moisés, que alguien, 1, 2, 3 viera y lo llaman y dar testimonio: sí, yo lo vi picando leña en un bosque en el día de reposo. Solo podía recoger leña en el día de reposo por estar cocinando y estaba saliendo humo de las casas. Ya le lanzaban la piedra, lo mataron. Si una mujer era hallada en el acto de adulterio, la mataron a piedra. Sí, mis hermanos, en ese tiempo, mis hermanos, era cruel la ley, mis hermanos, de Moisés. Por 2 o 3 testigos que hubiesen visto, muere irremisible. Antes había más miedo. Antes
había más miedo. Ahora el miedo se ha perdido porque no se ve, hermanos hermanos, la recompensa directamente al que está cometiendo el pecado contra la palabra de Dios. Pero sí, hermanos hermanos, está un libro allá en los cielos, hermanos hermanos, no es Biblia, sino que está un libro donde está, mis hermanos, escrito todo lo que está haciendo la persona, lo que estamos haciendo todo está escrito, sea bueno o sea malo. Allí está escrito todo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Por eso dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 30, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un Dios muerto no puede juzgar. Es más vivo, el hombre es todo que hace un muñeco, pues no puede juzgar. Pero a Dios, amados hermanos, eso el Señor le da a entender, mis hermanos, a la persona, a su pueblo, para que no juguemos con Dios. Para que lo valoremos, amados hermanos, que Dios es veraz. Para que lo valoremos, que Dios, amados hermanos, es vengador de todo. Para que lo valoremos, amados hermanos, que Él todo lo ve. Dios todo lo ve, amados hermanos. Cómo tiene el control, mis hermanos, sobre toda la faz de la tierra. Usted ha visto, póngase una lupa y mire un hormiguero y se pone a ver las hormigas, a ver si puede identificar cuál hormiga es varón, cuál hormiga es hembra. En medio del hormiguero, ¿sí? Todas se ven igual. Pero Dios sabe cuál es hembra, cuál es varón en medio de ese hembra. A Él todo se le facilita. No es por casualidad que Él se llame Dios. Lo es, amados hermanos, por sus obras poderosas. Él es grande. Y así como lo es Él, así quiere que también nosotros no tengamos reverencia de corazón, no solo de boca, decirle al Señor: mi Dios te ama, mi Dios te ama. Alabado sea su nombre, mi Dios te ama. Y ya por aquí atrás, amados hermanos, escondiendo maldades. Ya no, tenemos que tener una sinceridad delante de Dios, hermanos, porque a su tiempo vamos a pegarse una desmedida. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire, Señor, mis hermanos, cómo es precioso, mis hermanos, y humilde, mis hermanos, a través de la Santa Cena, mis hermanos, tenemos, mis hermanos, el pan para poder participar del cuerpo de Cristo, mis hermanos, y poder tomar, mis hermanos, simbólicamente la copa de vino, mis hermanos. Eso, mis hermanos, no nos va a engordar, no nos va a, pero sí, mis hermanos, nos va a fortalecer, porque estamos haciendo en memoria, mis hermanos, de Dios, anunciando su muerte hasta que Él venga. Pero, amados hermanos, hay un cierto problema, mis hermanos, en esa participación. En el 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Imaginémonos, hermanos, la gran exigencia de Dios. Culpable al Señor a uno, mis hermanos, por estar comiendo, mis hermanos, una santa cena indignamente. Tenemos
dice la palabra de Dios, que examinarnos a nosotros mismos si estamos aptos para eso. Para mí, mis hermanos, aunque la Biblia, mis hermanos, no lo dice, pero para mí, mis hermanos, es necesario que cualquiera que va a participar de la Santa Cena, mis hermanos, sea bautizado. O es solo, viudo o casado. Si es acompañado, no puede. Si no está bautizado, aunque esté casado, aunque sea viudo, aunque sea solo, aunque sea sola, pero si no está bautizado, no puede. El apóstol Pablo, amados hermanos, recibió instrucciones del Señor, amados hermanos, cuando el Señor le dijo que no se detuviera, mis hermanos, y que fuera a bautizarse, remitiendo tus pecados. A través del bautismo ibas a remitir los pecados. Perdonados son, amados hermanos, pero ya con el bautismo son lavados esos pecados. La persona, mis hermanos, sale transformada del bautismo. Si usted no cree eso, mis hermanos, no tiene fe, porque la Biblia así lo pide, así lo demanda. O piensa que porque le bautizaron cuando estaba niño ya es bautizado. Cuando el cura le echó agua bendita en la cabeza. La ley de bautismo. En ese tiempo usted y yo no teníamos conciencia de pecado. No teníamos esa conciencia. Ahora ya viejos tenemos conciencia de pecado. Entonces ya sabemos qué significa arrepentimiento. Ya sabemos qué significa conversión. Porque el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Si solo fuera arrepentimiento y no hay conversión, no hay fruto de que uno ha cambiado su vida. El arrepentimiento y la conversión van de la mano, mis hermanos. Hasta aquí llegué, hasta aquí pequé, y si está convertido, no lo vuelvo a hacer. Ya no lo hace. Pero que no está arrepentido ni convertido, solo dice que está arrepentido, ahora acepta, coño, perdonar, ay, ya te va para afuera, ya, ay, es una locura. Ya está otra vez caído de muerto. Y no es así, amados hermanos. Nosotros debemos de tener arrepentimiento y conversión, deben de ir de la mano, mis hermanos, porque todo el mundo, nosotros proclamamos que somos cristianos, mis hermanos, y la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces tenemos un derredor, una gran nube de testigos, dice la palabra, que están viendo nuestro proceder, y por los frutos nos van a juzgar. Por allá, mis hermanos, hay unos amigos que iban, mis hermanos, juntamente conmigo a la iglesia. Son de Colombia. Pero Dios guarda, mis hermanos, aceptaron a Cristo ahí en un momento, se les dio instrucción, mis hermanos, y todavía llegaron un año, mis hermanos, de estar recibiendo doctrina, pero no cambian, no se componen. Son malcriadísimos para hablar. Y la Biblia dice, mis hermanos, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras seré justificado, por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa. Cualquiera que hable, mis hermanos, una ociosidad, una palabra, mis hermanos, que usted la hablan bien claro, bien bonito así, usted va a sentir bien agradable, pero si le hacen una palabra pesada que lo ofende, es una palabra ociosa. De esa palabra, mis hermanos, se va a dar cuenta en el día del juicio. Esa palabra no debe de practicarse, mis hermanos, en nuestra boca. De ella van a dar cuenta en el día del juicio, dice la palabra. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Dios quiere, mis hermanos, que seamos, mis hermanos, limpios en todo nuestro proceder. Tanto en el ver como en el hablar, en el oír.
Porque por todas estas cosas, mis hermanos, tanto por el oído, por el ojo, por la boca, son entradas de inmundicia al alma. Es duro, mis hermanos, es duro, la palabra es dura. ¿Sí? Porque el diablo, mis hermanos, siempre está combatiendo contra nosotros, mis hermanos, poniendo, mis hermanos, cosas en contra de la palabra. Pero nosotros, dice la palabra, que ya, mis hermanos, tenemos dominio propio, ya no tenemos libre albedrío, ya sabemos el bien y el mal, ya sabemos, mis hermanos, cuál sea la verdadera voluntad de Dios, como dice la palabra. En Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. La voluntad del Señor agradable y perfecta. Dios quiere que se le agrade, mis hermanos, agradablemente y perfectamente, mis hermanos. Y el mejor modo de agradar a Dios, mis hermanos, es ser temeroso de Dios. Si la palabra de Dios prohíbe esto, o prohíbe esto, o prohíbe esto, pues entonces hay que prohibirlo para nuestra vida también. De esa forma, mis hermanos, es como vamos a ser allá de dignos, mis hermanos, de vida eterna. Porque dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y bebe de la copa. Dios, mis hermanos, nos deja a disposición de nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos. Porque dice la palabra del Señor que si uno come, mis hermanos, indignamente de la Santa Cena, mis hermanos, come juicio. Y Dios quiere que nos probamos. Es mejor evitar el juicio y ser sinceros. Allá, mis hermanos, como yo me daba cuenta, mis hermanos, me estudié por 40 años en el pueblo. Estudiaba, mis hermanos, por 40 años, miré todas las manías que tenía. Sí, mis hermanos, miré todo lo malo que hacían. Solo para ir al culto me se limpiaba la boca. Unos andaban fumando en la calle. Cuando miré a un hermano ya se ponían a comerse una menta para botarse el sabor a cigarro, el olor a cigarro. Yo lo vi. A la tarde en el culto, ahí estaba comiendo la Santa Cena. Los del ministerio de alabanza, tomando cerveza allá afuera, bailando con los paganos. Y a la tarde en el culto, ahí estaban mis hermanos. Imagínense. Pastores, mis hermanos, allá afuera, mis hermanos, con burdeles con otra mujer, mis hermanos, y la esposa en la casa. Y para ocultar que la esposa no se diera cuenta, mis hermanos, se van a meter a los baños públicos a bañarse para quitarse el mal olor. Y después compré un pastelito, una buena comidita para llevárselo para que la esposa no sospechara. A la tarde en el culto, ahí estaban oficiando, mis hermanos, el culto, dirigiendo el culto bien templado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Imaginémonos, mis hermanos, por eso nosotros debemos de estar bien instruidos en la palabra, hermanos. Los pastores deben de enseñar bien a las ovejas qué cosas se come, qué cosas no se come, qué cosa es lícita, qué cosa es ilícita en la palabra. Debemos de ir aprendiendo y poner atención en eso, amados hermanos, no como una imposición, sino, amados hermanos, como un requisito de la salvación de Dios. Por eso es necesario, amados hermanos, que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos creído, no sé que nos revisemos. Dice la palabra
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Comer la Santa Cena indignamente, mis hermanos, le puede llegar una enfermedad a uno. Sí. Puede caer en un debilitamiento, mis hermanos, donde ya no se recupera. Puede quedar allí, mis hermanos, postrado, mis hermanos, también puede llegar hasta morir. Se muere la persona, mis hermanos, por estar comiendo indignamente, mis hermanos, lo que el Señor ha pedido que se haga decentemente. Cuando se va a hacer una santa cena, mis hermanos, si la persona está bautizada, está casada, pero tiene una falta, mis hermanos, la puede corregir, reconciliándose con Dios, pidiéndole perdón a Dios. Y si es bien temeroso, puede dejar ese espacio para la próxima vez, pero no volver a repetirla, ¿no? Como el perro que dice la Biblia que vuelve a su vómito. El perro más que ella vomita y se vuelve a comer su vómito. Que nosotros hagamos así, mis hermanos, le damos asco a Dios. Sí. Mis hermanos, Dios, mis hermanos, quiere un pueblo bien dispuesto, amante de buenas obras. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, aquí está la palabra, mire lo que dice. Si una persona se enferma por comer indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es un juicio, es un juzgamiento de Dios. Dice que más siendo juzgado, es una medicina, mis hermanos, obligatoria de Dios para nosotros, ser juzgado para apartarnos de ese mal, para ponernos en ese temor y no volvamos a repetir la mala obra, las malas cosas, para que no seamos condenados con el mundo. Porque Dios lo que quiere, mis hermanos, es salvarnos, aunque sea a última hora, pero lo que Dios quiere es salvarnos. ¿No quiere salvarse usted? ¿Para qué sí? ¿Para qué quiere salvarme? Sí. 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 Gloria a Dios. Yo Sí, me quiero salvar. No me quiero quedar. Me quiero salvar. No me quiero perder. Ay, Señor. No me quiero condenar. Aunque no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí. Me puedo apartar del mal. Puedo examinarme yo mismo. Sí, mis hermanos, lucho por mantenerme, mis hermanos, estable delante de los ojos de Dios. La gloria para Cristo, mis hermanos, hasta para que el Señor me guarde. Paso orando de madrugada también, mis hermanos. Le oro a Dios para que me guarde mis pasos siempre, para que no se me vaya a meter, mis hermanos, un demonio por el camino y me toca y me llega a levantar. Dios me guarde. Quiero, mis hermanos, vivir para Cristo. Quiero salvarme. Porque ya sea, mis hermanos, lo maravilloso que será la vida eterna y lo tenebroso que será, mis hermanos, la destrucción, mis hermanos, en el lago de fuego. Así que, hermanos míos, cuando oren y a comer, esperaos unos a otros. Como el Señor quiere que seamos pacientes, mis hermanos, esperaos unos a otros para reunirse a comer. Pero este era de la forma, mis hermanos, como se hacía la Santa Cena antes, como les digo. Mis hermanos, platos, de modo que eso era una glotonería. Y el que más comía se acababa la cacerola, la sartén, la dejaba vacía y cuando llegaba el otro ya no había nada. Y quedaba afrontado el otro hermano. Por eso que mejor Pablo fue quitando eso. Y le dijo, coma en su casa. Coma cada uno en su casa. Cuando venga, no esté tampoco lleno la santa, porque no es para sufrir, sino que es solamente para hacer memoria de Dios. Y bien preparados con buena conciencia. A su tiempo segaremos y no desmayamos de la palabra. Así que, amados hermanos, agarrémoslo como una enseñanza
para nuestra vida. Para que así, hermanos, ya cuando llegue el momento de que seamos, hermanos, establecido un ministerio completo. Hay, hermanos, muchas almas, ya estamos adoctrinados, ya sabemos cómo vamos a actuar para que toda nuestra obra que hagamos le sea agradable a los ojos de Dios. Bendito sea el Señor, que el Señor me lo bendiga todo. Amén. Gloria al Señor.